Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. Muchas Bueno, gracias por esta invitación. qué emoción. Bueno, yo me presento y la presento a Tamara y después Tamara se presenta. Mi nombre es María Andrea García Medina, ¿eh? A mí ya todos me conocen, pero no importa, me tengo que presentar mínimamente. Soy psicóloga enfocada en el duelo gestacional y perinatal, en los duelos, y un poco esta entrevista es un honor y un placer para mí, porque le invitamos a Tamara Costanzo, que para mí es alguien muy especial y entrañable. Ahora les voy a contar un poquito más. Pero bueno, Tamara es fotógrafa, una fotógrafa especializada justamente en el duelo gestacional y perinatal. Ella está formada con Norma Grau en España, que es la que empieza a abrir el camino, este camino que ella nos va a contar. Y además de todo, ella es creadora del proyecto Recordis, que también nos va a comentar, y es compañera de la red transdisciplinaria de duelo perinatal, que se ha gestado recientemente. Así que bueno, muy feliz de hoy de encontrarnos por acá. Tamara, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, André. Un honor estar acá con todo esto que ha sucedido en este año que nos ha llevado a encontrarnos y a que tenga mucha voz, ¿no? Este año el tema del duelo. Eh, Así que Exactamente, sí, muy hemos venido movilizada. muy movilizadas, ¿no? Un año maravilloso. ¿En qué sentido? El contexto de pandemia, bueno, tiene, no me voy a meter ahí, pero sí nos ha permitido, por otro lado, conocernos y dar a conocer y visibilizar este campo, y hemos tenido la oportunidad de cruzarnos en conversatorios, en vivos de Instagram, en cuanto espacio virtual hubo, ahí nosotras estuvimos presentes. ¿Eh? Sí, sí. Este, bueno, un gusto, Tamara. Me gustaría un poquito que nos cuentes. Este video es en el marco de, digamos, de la escuela, de formación en duelo gestacional y perinatal, pero va a estar abierto a todo el público en general. Entonces yo quiero realmente que la gente te conozca, Tamara, porque tu labor es muy valiosa, así que un poco quiero que nos cuentes tu recorrido, qué te trajo hasta acá, y un poquito qué es lo que haces. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, André. Yo hace 3 años y medio, casi 4, vamos llegando, Sí. empecé con este proyecto. Yo como fotógrafa me dedicaba a acompañaba a las mamás en la fotografía de embarazo, y ya en el primer año que empecé a dedicarme profesionalmente a la fotografía, me tocó que 3 mujeres con embarazos avanzados Sí, perdieran a sus hijos, ¿no? Fallecieran sus bebés. wow. Eh, y esto a mí me impactó porque era algo que yo desconocía. Ujú. Hasta el tercer mes sucedía que, como que era, viste, que está esta idea de que es normal, de que no pasa nada y que es frecuente, y bueno, pero no sabía que podía pasar en una semana 36, 38, 40, que falleciera el bebé. Y bueno, esto me conmovió. Eh, También yo venía de una vivencia de violencia obstétrica en el nacimiento de mi primer hija, lo cual me fue encaminando a tener otra visión de, bueno, la necesidad que tenemos las mujeres de ser acompañadas de un modo respetuoso en todo lo que es el proceso de gestación y nacimiento. Ahí. Y yo conocí, en esa época las conocí a Natalia Liguori y a Carolina Mora, y empecé a acompañarlas desde las fotos en los eventos que ellas hacían con su proyecto que era Nacer Juntos. Empecé a aprender de ellas, y bueno, yo les ofrecía de esto, que a mí me gustaría, como fotógrafa, poder hacer un aporte para visibilizar todas estas temáticas, ¿no?, de violencia obstétrica. Y empezamos a hacer campañas, y un año hicimos sobre violencia obstétrica, otro año sobre prematurez, y al año siguiente nos metimos con duelo. Y cuando descubrí lo que era el duelo perinatal y gestacional, fue como descubrir que esto era lo que yo venía a hacer.
¿no? Yo venía a acompañar a las familias a que puedan tener una imagen de sus hijos. La soledad con lo que lo viven las familias me conmovió enormemente y sentí que no se podía, no, había que hacer algo. Y ahí, bueno, empecé a investigar qué había, cómo se podía desde la fotografía acompañar, ¿no? Y bueno, vi proyectos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, que son proyectos de fotógrafos voluntarios que van a las instituciones y toman las fotos de los bebés cuando nacen fallecidos o tienen pocas horas de vida. Y bueno, en su momento cuando encontré esto me parecía como algo bastante difícil de alcanzar acá en Argentina, cuando todavía se vivía tan en soledad y con tan poco acompañamiento. Tanta desautorización, Claro. del duelo, ¿no? Tanta negación. Del nacimiento en general, porque digamos que acá en Argentina tampoco es frecuente que haya un fotógrafo en un parto. Tampoco. Entonces, más difícil lo veía en el tema de la muerte y con el gran tabú que hay sobre la muerte gestacional y perinatal. Y bueno, y así buscando descubrí el proyecto de Norma Grau de España, Stillbirth, y bueno, ahí fue como que dije, esto sí es realizable. Y me puse en contacto con ella y ella inmediatamente, con muchísima generosidad, me pasó información, me contó cómo ella inició su proyecto. Y bueno, yo ahí empecé a pensarlo, a ver cómo pensar el nombre, pensar cómo lo afrontaría, desde dónde. Y hacía muy poquito otra mamá a la que le había hecho fotos, falleció su bebé con gastrosquisis. Al nacer, a las horas, falleció. Entonces, le ofrecí a ella, le propuse si quería que hiciéramos unas fotos conmemorativas de su bebé, como para arrancar el proyecto. Y así arrancó. Nos reunimos, hicimos las fotos y me di cuenta que era algo que le hacía muy bien a la familia, a la mamá, que era un momento muy especial. Ese momento en donde hacemos las fotos es un momento sumamente especial, en donde se hace presente, en donde se puede... es esto, se hace presente, no me sale ahora otra, otra Yo forma te de quiero decirlo. preguntar para el público que nos está viendo, ¿no? Sí. ¿Vos vas al centro asistencial donde la mamá está internada? ¿Cómo es? ¿Vos vas al momento donde el bebé falleció? ¿Cómo es? ¿O tu tarea para comprender, ¿no? Porque yo me pongo en tu lugar y pienso, qué difícil, porque esa mamá cuando fallece su bebé está en un estrés traumático tan grande que su sistema nervioso, perdón, está en un shock, en un cortocircuito, no comprende lo que está sucediendo, y es un quiebre, ¿no es cierto? Es un estado de desequilibrio, a veces puede haber una descompensación, como una crisis de identidad, o sea, realmente en ese momento no me imagino, por eso te pregunto, ¿no? Sí. La mamá puede elegir esa decisión de tomar una fotografía, porque puede ser que alguien capture con un celular una imagen, alguien del equipo o el padre, pero contratar a un fotógrafo conmemorativo, al menos en esta cultura, es difícil de comprender. A ver, contanos un poquito. Sí. La realidad es que ante esta situación, yo todavía no he hecho fotos en hospital, en institución al bebé. Bien. ¿Por qué? Porque sucede esto. Norma, por ejemplo, lo que ella cuenta es que en sus casi 10 años de proyecto, solamente concurrió 5 veces a un hospital a sacar fotos de un bebé. 5 veces. Porque también, 5 veces nada más, y ha acompañado a más de 200 familias. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! O sea que no es necesario. Por un lado pienso, no es habitual, digamos, las instituciones no dan lugar a eso. Claro. Pero también estaba pensando, quizás no es tan necesario en ese momento, o no es tan viable, porque por el estado en que se encuentran la mamá y el papá. A ver. Bueno, una de las cosas que Norma, por ejemplo, comenta en su recorrido es que todos los casos, o la mayoría de los casos han sido cuando ya se sabía
entonces que el bebé iba a tener pocas horas de vida o que ya había fallecido en el vientre. Entonces se proyecta, se habla y se prepara con antelación. Perfecto. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, bueno, y en varios otros países, que esto se trabaja desde los 80, o sea, que hace tiempo existen estos voluntariados de fotógrafos, es la institución que ya cuenta, en algunos casos, ya cuentan con el servicio de los fotógrafos, o son organizaciones que son muy conocidas, entonces ya los profesionales lo sugieren. Ahí está. En el caso, por el momento, las familias que yo tuve contacto no quisieron hacer fotos en el momento. Ay. A esta mamá, por ejemplo, le saqué fotos después. Y con algunas otras familias que me he ido cruzando, que ya sabían que había una baja expectativa de vida, o que ya se habían enterado que había fallecido el bebé, no quisieron hacer las fotos en el momento. Tampoco todavía poder articular con instituciones para que esto sea viable, ¿no? Porque encima hay que enfrentarse a una burocracia de decir, me van a dejar entrar, no me van a dejar entrar. Tengo que pelear también para que entre un fotógrafo cuando estoy pensando en la muerte de mi hijo. Es como imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es un proyecto que sí tengo la intención de promover, de poder entrar en contacto con instituciones para que exista esto, este voluntariado de fotógrafos. Porque sí es un recuerdo invaluable. Sí, esas fotos valen un montón, son oro. Y el hecho de que haya un fotógrafo profesional... Yo te decía, la otra vez yo te decía que para mí es mucho más que la foto. Es como que vos sos la persona, ¿te acordás que te decía el otro día en una reunión de la red transdisciplinaria? Vos es mucho más que una foto, porque vos lo que lográs es capturar esas imágenes, esos momentos tan especiales para esa familia, como detener el tiempo, si se quiere, porque un tiempo que es por el vértigo se nos arrebata de las manos, lo vivimos con, y además como estamos en un estrés traumático, estamos bastante ausentes, mitad presente, mitad ausente, estamos y no estamos. Entonces, esto que vos haces tiene que ver con devolverle una temporalidad y una vivencia que en ese momento la mamá o el papá se perdió, en ese contacto con ese bebé. Es como que, perdóname que te lo diga, ¿no? Porque vos ahora, para que vos lo digas con tus propias palabras, ¿eh? Pero es como, es tu asistencia allí es mucho más que una fotógrafa. A ver, tal cual. La fotografía post-mortem se usa desde los comienzos de la fotografía. Bien. ¿Por qué? Porque al comienzo no había testimonio gráfico habitual de las personas, ¿no? Allá, cuando va comenzando, 1800 y pico, larguitos, ¿no? 1800 larguitos, empieza la fotografía post-mortem. ¿Y qué sucede? No todas las personas tenían un retrato, un cuadro, y no había un testimonio gráfico de la existencia. Entonces se empiezan a tomar estas fotos, aparte por la técnica que se requería para hacer una foto, que era de larga exposición, se empiezan a fotografiar a las personas fallecidas. Había otra visión de la muerte que no es la que tenemos actualmente, por lo menos en nuestra sociedad, por lo cual no era algo morboso, ni tétrico, ni tenía una connotación negativa, todo lo contrario. Claro. Y era justamente esto, dar testimonio de la existencia de esa persona. Ahí está. Y es eso, la fotografía de despedida de un bebé busca dar testimonio de la existencia de ese hijo. Ahí está. Y del amor con el que es recibido. Exacto. Qué hermoso. Lo fundamental cuando vamos a hacer esas fotos es centrarnos en el amor de una familia que está recibiendo a un ser amado. Qué hermosura escucharte. Es dar testimonio de la existencia de ese hijo y del amor con que es recibido por esa familia. Qué hermoso escucharte. Es una belleza. Que aún en el dolor, la familia está recibiendo a su hijo. No me tocó aún ser testigo, no. Al menos como fotógrafa,
sí he acompañado desde la distancia a algunas mujeres en el proceso, y aún en embarazos de muy cortas semanas, sigue habiendo mucho amor al recibir a ese hijo, a esa hija. Y este concepto que hay de que es una imagen, ver a un hijo, al hijo fallecido, a la hija fallecida, es algo que puede traumatizar a la familia, es algo morboso, que va a tener una imagen monstruosa ese bebé. Siempre se ve a un hijo lindo, bello y amado. Amar. Entonces la posibilidad de que haya alguien que esté pendiente de la foto Claro. y que sepa cómo sacar esa foto, va a permitir, siempre que sea con el respeto y los cuidados de la familia y del momento individual, ¿no? Porque uno puede proyectar, pero ese momento es único. Claro. El estar ahí, disponible para ellos y para dejar ese testimonio, es invaluable. Es invaluable porque justamente por ser tan breves las experiencias embrionarias, fetal, la muerte intrauterina, o un bebé nacido prematuro, o la experiencia que sea, es tan breve, yo digo, ese abrazo fundacional de la vida, que las mamás, si no ven a sus hijos, y encima si no tienen imágenes en papel, después van a tener que reconstruir memorias. ¿Y cómo se hace cuando no hay una representación psíquica para un cuerpo y no hay una representación psíquica para la identidad? ¿Cómo se hace para fabricar memorias? Son esas mamás que tienen que sacar la foto a un osito, a una sabanita, a una canita. Claro. A ver. Ahí es donde se construye la foto conmemorativa, como inicia Norma esta idea de la foto conmemorativa. Justamente, dar una imagen a esa hija, ese hijo que no la tiene. Es justamente en pos de esto. Porque de seguir fabricando memorias, de seguir fabricando memorias. Este concepto de fabricar memorias es un concepto de las neurociencias, porque psicoanálisis y las corrientes de psicología jamás lo hubieran imaginado de que sea posible fabricar una memoria. Y efectivamente es posible y es maravilloso. Es posible, es maravilloso, y para esa mamá, ese papá, hermanos, es un momento muy sanador. Todas las familias que he acompañado siempre me han hablado de esto, de lo sanador que resulta, cómo lo experimentan. Abre procesos. Mira, por otro factor, por otro tema también, como viste que nosotros siempre decimos la necesidad de visibilizar, mira qué interesante, lo no visible para esta sociedad. Ya la muerte es un tema tabú y la muerte temprana es más tabú. Entonces, con la fotografía, ¿qué se hace? Justamente es eso, es devolver la visibilidad. Tal cual. Y el duelo colectivo también, ¿no? Que además después se pueda compartir esa fotografía con otros familiares. Te doy la palabra. Exactamente, es como poder presentarlo en sociedad. Ahí está. Es poder, esto Norma lo dice mucho, y cada vez que la escucho lo siento así. Toda mamá tiene necesidad de presumir de su hija y de su hijo. Ahí está. Esa foto conmemorativa les da todo el lugar para poder presumir de su bebé. Qué lindo. Para poder presentarlo, para poder mostrarlo. Hoy vivimos mucho de la imagen en redes sociales, es permanente el uso de fotos e imágenes. Tener una imagen que permita mostrar a mi bebé que sí existió y que yo vivo esta realidad en donde esa hija, ese hijo me va a acompañar toda mi vida. Exacto. Es muy importante para esa familia. Es una forma también después de integrarlo a la familia, de incorporarlo, de integrarlo. Porque cuando no hay imágenes, no hay recuerdos, no hay todo esto de lo cual estamos hablando, ¿qué hacen las familias? Caen en el olvido, el duelo queda interrumpido. Entonces después son situaciones muy dramáticas. Yo después lo cuento en la formación, pero cuando una mamá no hace un duelo, cuando un papá no hace un duelo, la familia no hace un duelo,
Eso es muy serio y trae consecuencias. Muchas Bueno, veces, sabes que a ver, te sigo. totalmente trae consecuencias y se ve, es muy tangible. En mi experiencia de las familias que he acompañado, he visto mucho en el varón que tiene tan deshabilitado el conectar con sus emociones, Ahí, y encima el peso de que ellos tienen que ser fuertes para la mamá, sí. y que tantos mandatos, ¿no?, que caen con el varón, de que él no puede llorar, no puede sufrir, tiene que ser el fuerte. Y me ha pasado mucho que el contacto al hacer las fotos, la corporalidad de un objeto y el acunar un objeto ha permitido que se conecten y contacten con su duelo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué No, porque maravilla! es esto, hasta, ¿no?, como en la historia, ¿no?, que el varón reconocía a su hijo al levantarlo, al hacerle upa, ¿no? En muchas culturas está esto de que al levantarlo, bueno, un objeto que permite que ellos acunen, da esa posibilidad, esa conexión. Eh, Sí, esta, abre. Yo pensaba, porque yo sí, hago ejercicios bueno, cuando llega una familia a la consulta y están preparados y llega el momento para poder conectarse con ese bebé, yo les ofrezco un objeto, que puede ser un pequeño almohadón, un almohadoncito, y cuando ellos entran solamente en contacto y en esta posición de acunar, se, como vos decís, es inmediatamente, bueno, primero el llanto, ¿no? Pero aparece la emoción primaria, aparece todo lo que estaba detenido y congelado como proceso emocional retenido, y ahí se abre como una compuerta, como un manantial, digo yo, ¿no? De sanación profunda, porque como vos decís, aunque sea cualquier objeto del bebé, vos ya estás en contacto con los objetos de ese bebé, que puede ser un osito, un regalito, una prenda, ¿no? Del bebé. sí, cualquier objeto, sí. Y fíjate qué interesante, vos estás como fotógrafa, pero vos estás mucho más que como fotógrafa, vos sos testigo en ese momento de esa familia y sos un tercero, estás adentro y afuera, pero estás afuera, que estás desimplicada, pero estás implicada a su vez desde un rol muy importante. Entonces, ellos, como esa terceridad, como en lugar de un terapeuta o de un acompañante, vos habilitás espacios sin saberlo para que ellos se puedan conectar. Él tiene que dejar de proteger a ella y ella no tiene que dejar de proteger a él. Y como estás vos, lo pueden hacer de otra manera. Qué Sí, maravilloso. bueno, muchas veces se abre un canal también de poder hablar en esto de que estamos representando al bebé, lo estamos recordando, estamos acá centrados en la memoria de su hijo y de su hija. Ay, Entonces, yo voy como ofreciendo, como haciendo preguntas para que cada uno pueda contar, y bien. integro al papá, le pregunto. La mamá siempre suele, o sea, lo habitual es que la mamá me cuente la historia, porque aparte es una forma de honrar al bebé en ese momento, Exacto. ¿no? Hacerlo presente es poder recordarlo, que me cuenten cómo era su bebé, cómo lo vivieron, qué pasó en el embarazo. Y siempre le pregunto al papá, ¿y vos cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? ¿Pudiste? ¿Quisiste? Hay papás que me cuentan más, papás que no me cuentan, o me responden de a poquito, pero todos tienen su momento de conexión. He tenido papás que solamente apareció la mano en una foto, no quisieron más que eso, pero hay una conexión, y hay un momento, es muy emotivo Es muy, el muy momento. hermoso yo pensaba tu rol, Tamara, porque los psicólogos, las psicólogas, psicólogos, digamos, tenemos a veces la oportunidad de tener una entrevista única. Y en esa entrevista única tenemos que hacer lo que... Entonces yo pensaba, vos en ese momento les ofreces a estos papás de hablar de su bebé, cómo lo soñaron, cómo lo imaginaron, cómo lo gestaron, la historia de la pareja, bueno, un montón de cosas, todo lo que se vaya abriendo, de recordar y honrar a su bebé. Eh,
Y quizás ellos, fíjate qué interesante, a través de la foto, a través de tu presencia, quizás ellos después no tengan la posibilidad de pedir ayuda por mucho tiempo o por cierto tiempo, pero vos oficiaste para ellos el rol, nuestro rol quizás, el rol de un terapeuta que no estuvo disponible para ellos porque efectivamente los psicólogos perinatales no estamos en todos los centros asistenciales, ni estamos en todos los hospitales públicos, ni las clínicas privadas, ni, en fin. Y hay falta de formación incluso a los psicólogos perinatales, y a los psicólogos no tienen toda esta formación en el perinatal. Entonces vos venís a cumplir un poco esa función, ¿sí? Sí, bueno, y también hay un desconocimiento por parte de muchos agentes que pasan, por los que pasa esa familia, ¿no? Agentes de salud en donde no están acompañando el momento y abordando a la familia de la forma tal vez más respetuosa o empática para brindarles el lugar, para explicarles que pueden necesitar un lugar de acompañamiento. Claro. Tampoco de conciencia de qué implica un duelo gestacional y perinatal, para poder respetar los procesos de esa mujer, de ese varón. El duelo atraviesa a toda la familia, no solo al papá y a la mamá, atraviesa a los abuelos, a las hermanas, hermanos, tíos, padrinos, madrinas, atraviesa a todos. Pero lo que vive y experimenta esa mamá y ese papá es un sufrimiento muy profundo que necesita ser acompañado. Entonces, muchas veces lo que surgió es que entre el tabú de la sociedad, el concepto del psicólogo y esto y lo otro, la familia no acude a alguien a que lo acompañe. Y yo siempre propongo, cuando nos encontramos, la realidad es que muchas veces, o sea, cuando ya llegan a la foto conmemorativa, sobre todo las mujeres, que son las que me suelen contactar, ya tienen un proceso de duelo medianamente elaborado. Ya hay una integración distinta, ¿no? Bien. Porque sí, ya se animan a volver a conectar con las cosas de su bebé, a hacerlo presente, hay un duelo ya trabajado. O sea, te pueden conectar, perdóname que te interrumpa, sí, para el público, ¿no? También te pueden conectar al principio, cuando el bebé está fallecido muy, muy recientemente, pero también te pueden conectar al tiempo, a los 2 meses, a los 6 meses, al año. A los años. Y eso también es precioso, como vos decís. Sí. En las distintas fases, sí, de esa familia. Sí, es que en esto, el bebé, ese hijo, esa hija va a ser miembro de la familia toda la vida. Ahí está. Entonces, hay un montón de situaciones que se prestan para volver a honrarlo, volver a hacerlo presente. Las fotos pueden hacerse en cualquier momento y pueden hacerse más de una vez. Exacto. Hay familias a las que ya les he hecho un par de veces fotos. También, por ejemplo, cuando viene el nuevo embarazo, el embarazo arcoíris, se vuelven a hacer fotos en conmemoración del bebé para que esté la foto familiar, ¿no? La foto de todos los miembros de la familia, y hacer presente a ese hijo y esa hija que falleció es importante, es sumamente sanador. Ahí está. También me pueden contactar ante un diagnóstico. A ver. Porque también es importante que cuando hay un diagnóstico que bueno, que ya da pocas expectativas de vida, o cuando ya hay un embarazo detenido, pero que el proceso desde que se detiene el embarazo a veces hasta que el bebé nace, puede ser un proceso de días, semanas. Me pueden contactar ya desde ese momento, porque ya en ese momento hay muchas cosas que se pueden hacer para conservar recuerdos del bebé. Qué maravilla. Y qué importante, ya desde ese momento, poder conectar con eso que está sucediendo y poder centrarse sin disociarse, ¿no?, del dolor, pero sí conectar con el amor. No hay solo dolor. Hay también amor, hay también una familia. Lo que nosotros decimos es que en realidad que el duelo es ese dolor, pero el dolor es proporcional al amor. Entonces decimos, finalmente, el duelo es amor, ¿no? Tal cual, y es resignificar el amor. Sí, sí, tal cual.
Es una Por hermosa eso, oportunidad, mirá todo lo que abre. Es impresionante. Nosotros, los seres humanos, para hacer el procesamiento de la experiencia, necesitamos representaciones, sería. claro. Fíjate, entonces siempre decimos en el duelo, cuanto más temprana es la pérdida, es más difícil porque no hay representación psíquica, ni para el cuerpo ni para la identidad. Son los duelos sin cuerpo como los desaparecidos, los NN. Entonces fíjate qué maravillosa oportunidad que les estás brindando a las familias, Tamara. Claro, y esto que vos decías de los NN, ¿no? Digo, yendo a todo el impacto social que tiene el duelo para las familias, en donde vivimos en una sociedad que los bebés, según las semanas de gestación, según si nació con vida o nació sin vida, no pueden ser inscriptos, o pasan a estar inscriptos como N y el apellido de la mamá, Exacto. o van a desecho patológico. Qué importante para esa familia que la sociedad, a Qué través de una reparatorio, imagen, qué reparatorio, claro, claro, esa es la palabra, sí, era la es palabra, reparatorio, es totalmente, reparatorio, totalmente reparatorio. Y sí, son porque fotos muy, muy bonitas, porque yo he visto fotos tuyas justamente en el documental que hicimos con Soledad Bettendorf y todas las colegas y las compañeras de la red transdisciplinaria en duelo, las voces del duelo, ¿no? Que vos nos facilitaste y nos acompañaste en ese trabajo tan maravilloso. Yo veía tus maravilloso. fotos, son fotos tan cuidadas, tan hermosas, con tanto detalle, con color, con calidez, con amor, o sea, que no es imposible no ver una foto y emocionarse y el corazón se expande, hace esto. No es posible, o sea, ¿sí? Es que sí, intento que todo el ambiente que se genera a la hora de hacer estas fotos sea desde el amor. Y pasa que las familias se emocionan, pasa que la mamá y el papá se emocionan y ese momento es respetado, ese momento es procesado, acompañado en la medida de lo que la familia quiera, yo estoy ahí disponible. Por eso para mí es fundamental, y lo fue desde el momento cero, tener una formación no solo de cómo sacarle la foto, sino de todo lo que implica un duelo perinatal y gestacional y cómo acompañarlo, y me interesa seguirme formando por esto mismo, porque uno en pos de querer hacer un bien puede no hacerlo. Entonces es fundamental, porque ese momento es sagrado. Ese momento es muy importante. Es un momento muy importante. Como dice en el video, ¿no? Todo nacimiento es sagrado, con o sin vida. Totalmente. Totalmente. Y tiene que ser respetado y cuidado, y esa familia acogida y respetada para que lo puedan vivir a su modo. A su modo. Qué Y maravilla no esto de los tiempos. sentirse... Sí, a ver. Sí. A ver. No, y no sentir, y que esa familia no esté en situación de alarma, ¿no? Encima teniendo miedo o sintiéndose angustiada porque le están hablando de un modo, no le están comunicando, o le están forcejeando en la situación, ¿no? Y se siente violentada la familia, y todo lo contrario, tenemos que estar La ahí. familia, claro, la familia tiene mucho, mucho dolor, porque no es solo la pérdida del hijo, sino este concepto tan extendido hoy, lamentablemente, de violencia obstétrica, que en realidad yo le estoy dando vuelta a ese concepto para poder acercarnos al personal sanitario, porque la verdad es que ellos son los primeros que ponen el cuerpo y hacen dentro de sus posibilidades, su formación académica. Ellos también están atravesados por las múltiples violencias del sistema, pero bueno, la verdad es que las mamás y los papás, las familias, tienen ahí, yo lo llamo la primera espiral de duelo, que es el contacto en el sistema sanitario, y que justamente sufren todo esto que vos estás describiendo, la falta de información, la falta de humanidad, todas las corridas, el vértigo, las autorizaciones de la obra social o las no autorizaciones, en fin, todos esos momentos que son tan dramáticos y traumáticos en muchos casos,
tanto o más que la muerte de su hijo en sí misma. Entonces, si sumamos las dos experiencias, esa familia va a quedar con un duelo demorado, retenido. Entonces, tu intervención como fotógrafa es como realmente empezar a abrir eso para empezar a brindar otra posibilidad, a humanizar el trato, Claro. fundamentalmente, sí. Y a dar la validez que merece la experiencia que está atravesando esa mujer y ese varón. Están atravesando un momento que va a ser Duelo. bisagra en su vida a nivel, Sagra. a todo nivel. Un antes y un Entonces, después. Sí. claro, la importancia de estar ahí para acompañar también al personal de salud, que también está siendo atravesado por un duelo, porque también está con las violencias propias del sistema, con su formación, no formación en el tema, con sus propios duelos que pueden atravesarlo en ese momento. Todo el proceso de embarazo siempre se espera vida, no muerte, y a todos nos impacta. Entonces, la importancia de hacer esto, de equipos transdisciplinares trabajando en pos de no solo la familia, sino todos los implicados, es fundamental, porque nadie sale con el corazón ileso después de la muerte de un bebé, de un hijo o una hija. Acompañarlo siempre implica un pequeño, Claro, una tristeza, ¿no? además de que es un dolor desgarrador para esa familia, el personal sanitario se va a sentir implicado en cierto nivel de responsabilidad siempre, y como vos decís, también va a reabrir algo propio. Son escenas en espejo, va a tocar algo propio. Yo he trabajado con obstétricas y lo que ha salido, por ejemplo, es un recuerdo de un bebé que estaba bien, pero falleció en el canal de parto, y la obstetra decir, se me murió a mí. Y desde se me murió a lo maté, hay muy poca distancia, aunque solo sea se me murió, digamos, se le murió a ella, siente que a ella se le murió. Hay todo lo que, digamos, por eso el personal sanitario le cuesta comprometerse afectiva y emocionalmente en la situación. Ellos están entrenados para justamente la disociarse. Tal, claro. Pero hay un nivel de responsabilidad tan alto, que tiene derecho. Yo pienso, ¿no? Si yo estuviera en su lugar, porque además ellos viven esto todos los días. No es que uno, como terapeuta, vos como fotógrafa, lo vemos a la familia posteriormente, más rearmada, y vemos los casos que van llegando gradualmente y nos permiten también reciclarnos, reponer la energía, nos permiten, pero en un centro asistencial, la cantidad de partos que se ven, ¿no? Que hace que, bueno, por eso es muy lindo, Tamar, esto que decís. Tu función también, o nuestra función, no es solo con las familias. También nosotros estamos abiertos en este tema de visibilizar las necesidades y los derechos vulnerados también del personal sanitario, porque ellos también necesitan que nosotros los guiemos o los acompañemos de otro modo. Totalmente. También en las veces que he acompañado en formaciones y ha habido, o encuentros y ha habido profesionales, cuando escuchan este otro modo de acompañar los procesos de duelo gestacional y perinatal, yo encuentro mucha sorpresa porque no lo imaginaban así, no habían sido formados de este modo. Ese sentir de, uy, pero yo lo hacía así porque nunca me lo imaginé de otro lado. Claro. Y que muchas veces esto lleva a vivirlo y experienciarlo desde otro modo. Porque disociarse cuesta un esfuerzo muy grande también. Y si por el contrario uno conecta con la situación que se está viviendo, pasa a vivirlo también internamente de otro modo. Uno puede integrar las experiencias en vez de disociarlas, y es salud para todos, ¿no? Y esa familia que tenga un acompañamiento de profesionales
empáticos, respetuosos, que estén cuidándolos, va a vivir una experiencia completamente distinta. Ahí está. Totalmente, totalmente de Y es, acuerdo también. y es claro y evidente cuando uno encuentra una familia y le empieza a contar simplemente que su hijo falleció, su hija falleció, es inmediato, uno casi inmediatamente sabe cómo fue ese proceso, si fue con acompañamiento respetuoso o no. Porque el dolor no deja de estar, pero como vos decías, hay un otro duelo que a veces está a la misma altura. Son muchos ¿Han duelos vivido? en un Sí. duelo. La violencia obstétrica, Claro. mira el caso, tantos casos que tenemos cerca, Joana Piferrer, con esta alta militante, esta mujer, la mamá de Ciro, maravillosa militante, que vamos a nombrar el Proyecto Nacional de Ley 1240, Sí. un protocolo, bueno, apunta a la atención integral al duelo perinatal, pero que para el Estado parlamentario, pero como Joana hay tantas mamás que Sí. tuvieron que atravesar varios años antes de iniciar el duelo, porque lo primero que aparece es otros sentimientos, que es la proyección de la ira o de la proyección de todos esos sentimientos, ira, enojo, malestar, hasta odio, te diría, proyectado sobre el personal sanitario. Y eso, eso se vuelca hacia afuera o hacia adentro, y es totalmente corrosivo, como un ácido corrosivo que va quemando por dentro, ¿no? Es la culpa y la responsabilidad, puesto afuera y puesto adentro, y se pone afuera y se pone adentro. Pero eso demora el trabajo de duelo, lo inhabilita, te diría. Son mamás que por ahí no pueden llorar a su bebé. Es más, a veces pasa toda una vida y no pudieron llorarlo. O no pueden dejar de llorarlo. Más que después de 20, 30, 40 años me Sí. consultan. O que no pueden dejar de llorarlo también. Sería el otro. Sí, que también ha sido tan... Posibilidad, ¿sí? A ver. Sí, porque, digo, hay familias que he acompañado y han vivido procesos, en la situación del nacimiento del bebé fue sumamente violentada, ¿Sí? Ocurrió la muerte del bebé y toda la violencia que implicó genera que no se puede terminar de atravesar porque hay que integrar la muerte del hijo y la violencia tan exacerbada que vivieron. Y es muy fuerte, y transcurren los años, y es muy fuerte integrarlo, porque es un dolor extremo, físico y emocional, porque sus cuerpos también han sido violentados como mujeres. Absolutamente. Es hermoso lo que decís, Tami, porque realmente es así. Recordar, no se puede recordar ni reconstruir la memoria, porque recordar sería horroroso, insoportable absolutamente, por la combinación de las dos situaciones, la violencia extrema por un lado, la vulneración de los derechos y la muerte del hijo. Entonces, no se puede. Es demasiado para el psiquismo, se desestabiliza. Hay algo que el trauma, es el concepto de trauma justamente, ¿no? Tal cual. Sí, 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 sí. Pero qué lindo, Tamara, mira todos los conocimientos que tenés. Gracias, fíjate qué interesante. No solo los cursos y la formación que hiciste, que yo te siento que estás resonando con la familia, que vos realmente estás resonando con esa familia. Estás comprendiendo Sí. mucho más profundo su dolor. Sí, yo siempre digo que acompaño desde contemplar a esa familia. Contemplar ese amor y ser testigo, acompañar a ser testimonio. Y sin romantizar todo lo que sufren las familias, es focalizarnos en el amor. Y poder iluminar esta situación tan dolorosa, ¿no? La foto es el pintar, dibujar con luz. Yo creo que acá se transforma en esto, ¿no? Se realza lo positivo, se realza lo bueno, se puede recrear más memorias, se puede seguir resignificando el duelo, y a medida que pasan los años y esa integración en ese trabajo de duelo, esa transformación, esa resignificación permite que te vuelvan a convocar a vos y se puede seguir trabajando también en nuevas fotografías.
Qué maravilla, porque además ese bebé va a tener 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años, y esa familia va a revivir y va a sentir la edad que podría tener, ¿no? Entonces, es como que tu trabajo podría continuar en la medida que la familia se permita embellecer sus recuerdos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. La idea es eso, que siempre tengan este espacio para que su bebé sea reconocido y esté presente y lo puedan hacer presente. Exacto, exacto. Bueno, Tamara, hermoso encuentro. Vamos a ir redondeando porque ya estamos en el horario. Contanos un poquito, ¿cómo te puede ubicar la gente? ¿Dónde te pueden ubicar? Me pueden contactar desde las redes sociales, Sí. estoy en Instagram, estoy en Facebook, Bien, como Recordis. recuerdo. Bien, Sí, Recordis, en Instagram es Recordis Foto. bien. Ahora no me acuerdo, pero como Tamara en Facebook Costanzo, está como fotografía de duelo. bien, Sí, muy bien. y si no, Igual, sí, el mail es recordis@delpinofotografía.com. Y ahí bueno, me encuentran seguro. qué lindo. Después déjame el mail, la dirección de mail, así yo cuando edito el video y lo subo a YouTube, cito Sí, todos cómo te pueden ubicar, ¿sí? sí, Bueno, sí, muchísimas y bueno, gracias también, sí, sí, lo que yo quería aclarar, que este proyecto es sin fines de lucro. bien, Que las familias me pueden contactar y esto es, la idea es que la familia no tenga que pagar por tener la foto ni de despedida ni conmemorativa. Yo creo que como sociedad todos podemos acompañar para que esto suceda y voy generando canales para que me puedan ayudar a sostener el proyecto y todo lo que implica para mí sostener el proyecto. Pero mi intención es que ninguna familia tenga que pagar por estas fotos. qué Eh, maravilla, Tamara, es una obra realmente de bien y que vos puedas ofrecer esto sin fines de lucro, ¿no? Y es muy importante para que lo sepa la familia, ¿sí? Sí, sí, por eso no quería sí, sí, olvidarme de sí, sí, aclararlo, que la familia me pueden contactar y vamos a ver cómo se resuelve, sí. pero para la Bien, familia es sin costo. exacto, para que vos puedas, para que las familias puedan acceder a vos Sí, sin ese toda familia puede prejuicio de lo acceder. económico, de que al menos lo económico no sea un factor de resistencia o de accesibilidad. ¿Mm? Exacto. Bueno, Tamara, un placer realmente, aprendí mucho de escucharte y me conmueve porque siento que es vital el trabajo que vos haces, es absolutamente vital. No es lo mismo una foto de un celular, no es lo mismo tu presencia cuando estás allá con esta mamá, con este papá. Todo lo que vos habilitas por tu sola presencia allí, y si a eso le sumamos las fotografías, bueno, es un video que lo van a ver no una vez, varias veces, porque este es un video educativo, es muy, muy valioso todo lo que vos brindas, Tamara. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Felices fiestas, feliz año. Felices fiestas, feliz año. Bueno, igual seguimos Gracias. entramadas en la red Sí, transdisciplinaria. Bueno, un cariño muy grande. sí. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias, hombre.